Estás haciendo fila para un café. Pasas tu tarjeta. Rechazada. El saldo parece estar bien. Lo intentas de nuevo. Rechazada. Sacad efectivo. Te lo rechazan. El sistema indica que tu cuenta está marcada. No hay transacciones en USD hasta que se autorice. No has hecho nada malo. No eres un criminal. Pero tu dinero ya no es tuyo. Bienvenidos a Shock Nixon 2.0. Solo que esta vez, el impacto no proviene de la Casa Blanca. Proviene completamente de fuera del sistema del dólar. Y ya está ocurriendo. Rusia y China ahora liquidan el 99% de sus 245.000 millones de dólares en comercio sin tocar un solo dólar. Arabia Saudita, la piedra angular del sistema petrodólar durante 50 años, acaba de unirse a una red de pagos blockchain explícitamente construida para excluir las monedas occidentales. India está comprando petróleo iraní en rupias. Brasil y China comercian soja en yuanes. El Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los Bancos Centrales, acaba de entregar el control operativo de este sistema paralelo a los mismos países que lo están construyendo. Si crees que esto suena marginal, no lo es. Es una partida de ajedrez geopolítica de $1 billón y las piezas ya se están moviendo. La pregunta no es si la dominancia del dólar se erosiona, sino qué tan rápido. ¿Y qué sucede cuando $7.4 billones en manos extranjeras regresan en masa a las costas estadounidenses? Te guiaré a través de los cálculos, los mecanismos y los escenarios de pesadilla. Profundicemos. La dominancia del dólar nunca se trató de mercados libres. Fue diseñada entre los escombros del embargo petrolero de 1973. Retrospectiva. 1974. Nixon acaba de dinamitar el patrón oro. La inflación se dispara. La OPEP tiene al occidente contra las cuerdas. Henry Kissinger vuela a Riad con un acuerdo. Arabia Saudita fija el precio de todo su petróleo en dólares y a cambio Estados Unidos garantiza protección militar y compra deuda saudita. Para 1975, la OPEP se alinea. Cada barril de petróleo vendido globalmente ahora requiere dólares. He aquí por qué eso importaba. Si eres Japón y necesitas petróleo, no puedes simplemente imprimir yenes y comprarlo. Primero tienes que adquirir dólares. Eso significa vender exportaciones a Estados Unidos, comprar bonos del tesoro, mantener reservas de dólares. De repente, todo el planeta necesita un suministro constante de dólares solo para mantener las luces encendidas. Estados Unidos puede imprimir dinero, incurrir en déficits y financiar guerras porque la demanda global de dólares es artificial y obligatoria. Avanzando 50 años, ese sistema se está desintegrando. Rusia y China comercian 245.000 millones de dólares anualmente, el 99.1% liquidado en rublos y yuanes. India y EAO, primera compra de crudo denominada en rupias en 2023. Brasil y China, liquidación directa de soja en yuanes y reales. China adquiere el 70% de la soja brasileña, sin que el dólar intervenga. La traición de Arabia Saudita en junio de 2024. Los saudíes se unieron al proyecto mBridge, un sistema de pago basado en blockchain diseñado por China, Tailandia, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos para liquidar transacciones transfronterizas en monedas locales, eludiendo por completo el dólar. Asimilemos la magnitud de esto. Arabia Saudita, el pilar fundamental del petrodólar, acaba de adherirse al sistema que busca reemplazar al dólar. En petrodólar no era solo una cuestión económica, era un esquema de protección. Estados Unidos vendía a Arabia Saudita $2.000 millones en armas en 1975, lo que equivaldría a unos $12.000 millones hoy. Y a cambio, los saudíes reciclaban sus ganancias petroleras invirtiéndolas en bonos del Tesoro estadounidense. Así es como Estados Unidos financió su déficit durante 5 décadas sin mayores consecuencias. Pero ahora, los saudíes están diversificando sus riesgos.
están comprando yuanes chinos. Están explorando futuros de petróleo denominados en monedas distintas al dólar. Se están alejando del mismo sistema que ayudaron a crear. En escenario de pesadilla, si Arabia Saudita y de forma más amplia la OPEP dejan de exigir dólares por el petróleo, la demanda global de dólares colapsaría de la noche a la mañana. Esos 4 billones de dólares en reservas del tesoro en manos extranjeras se vuelven de repente opcionales. Y si eres un banco central en Turquía o Indonesia, ¿por qué aferrarse a un cubo de hielo que se derrite cuando puedes tener oro o yuanes? En Petrodólar aún no ha muerto, pero está en soporte vital y las órdenes de no reanimar ya están firmadas. Hablemos del proyecto M-Bridge, el desarrollo financiero más trascendental de la década del que nadie está hablando. Y en 2021, el Banco de Pagos Internacionales lanzó una plataforma experimental para probar pagos transfronterizos utilizando monedas digitales de bancos centrales. Entre los participantes se encuentran China, Tailandia, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo: liquidación instantánea, sin bancos corresponsales, sin SWIFT, sin dólares. A mediados de 2024, M-Bridge alcanzó el estatus de producto mínimo viable, transacciones reales, valor real, bancos centrales reales. La plataforma puede procesar liquidaciones instantáneas entre pares en monedas locales utilizando el consenso de blockchain. Luego, en junio de 2022, Arabia Saudita se une y en octubre de 2022, el BPI hace algo sorprendente. Cede el control operativo a los bancos centrales participantes. Traducción: esto ya no es un experimento, es infraestructura. ¿Por qué esto es importante? Los pagos transfronterizos tradicionales funcionan así. Eres un exportador de petróleo ruso, le vendes a China en Pagova, rublos, banco ruso, banco corresponsal en Nueva York, Great Swift, banco chino, yuan. Ese proceso tarda días, implica múltiples conversiones de moneda y le otorga al gobierno de Estados Unidos un punto de estrangulamiento para monitorear, congelar o bloquear la transacción. M-Bridge funciona así: Banco Central ruso, Banco Central chino, instantáneo, directo, sin intermediarios, sin dólares, sin vigilancia estadounidense. Las implicaciones geopolíticas son asombrosas. Las sanciones pierden su mordiente. Si Rusia y China pueden liquidar 245.000 millones de dólares en comercio a través de M-Bridge, las sanciones de Estados Unidos a los bancos rusos son solo molestas, no paralizantes. La demanda de dólares se desploma. ¿Para qué aferrarse al dólar para la liquidación de transacciones comerciales si se puede recurrir a M-Bridge y liquidar en yuanes o dirhams? La opción nuclear de SWIFT, esa espada de Damocles, simplemente se desvanece. La expulsión de Rusia de SWIFT en 2022 se concibió como una sentencia de muerte económica, pero si existen alternativas viables, esto no es más que publicidad gratuita para M-Bridge. Uno podría pensar que M-Bridge es apenas un proyecto piloto. Sus volúmenes de operación son minúsculos en comparación con SWIFT. Cierto, por ahora, pero los efectos de red son una fuerza imparable. SWIFT ostenta su dominio precisamente porque todos lo utilizan. En el instante en que una masa crítica de naciones adopte M-Bridge, pensemos en los miembros de la OPEP, las economías BRICS y los socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. El costo de no emplearlo superará con creces el costo de su adopción, y ese punto de inflexión se acelerará vertiginosamente. China, por su parte, ya está sentando las bases. Su sistema de pago interbancario transfronterizos procesó 24,45 billones de dólares en 2024, un incremento interanual del 43%. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Turquía han suscrito acuerdos de intercambio de yuanes o se han sumado como participantes. La infraestructura, cabe destacar, ya está plenamente operativa. Pero aquí viene lo más sorprendente.
El BIS, la institución que en esencia diseñó la fontanería financiera global, acaba de dar su beneplácito a esto. No solo no clausuraron en Bridge, sino que lo entregaron. Esto no es un mero proyecto de investigación, es un Frankenstein que ha cobrado vida y sale del laboratorio. Ahora dirijamos nuestra mirada hacia el activo que no puede ser congelado, no puede ser hackeado y no puede ser impreso hasta su aniquilación. En oro. En 31 de octubre de 2025, investigadores de los BRICS llevaron a cabo una prueba piloto de algo verdaderamente audaz. Una unidad de liquidación respaldada por oro, concebida para el comercio intrabloque. No una moneda unificada. Las amenazas arancelarias del 100% de Trump sepultaron esa idea, sino un mecanismo de liquidación neutral. Su funcionamiento es el siguiente: 20% oro físico, 20 gramos en la prueba y 60% monedas BRICS, 12% cada una, real brasileño, yuan chino, rupia india, rublo ruso y rand sudafricano. La unidad opera como un mecanismo contable. Imaginemos a Brasil vendiendo soja a la India. En lugar de convertir reales, dólares y rupias, asumiendo el riesgo cambiario en 2 ocasiones, se liquida directamente en unidades de oro. Los registros de blockchain, por su parte, rastrean la propiedad. Las actualizaciones diarias de precios se ajustan a las fluctuaciones monetarias. ¿Por qué el oro? 3 razones fundamentales. Es una reserva de valor universal. Ningún gobierno lo controla. Ningún banco central puede inflarlo a voluntad. Ha sido dinero, en esencia, durante 5.000 años de historia humana. Rusia produce 340 toneladas anualmente. China, 380 toneladas. En conjunto, los miembros de los BRICS controlan el 50% de la producción mundial de oro y atesoran más de 6.000 toneladas en reservas. Inmunidad ante las sanciones. Las reservas en dólares pueden ser congeladas. Pregúntenle a Rusia. Pero no se pueden congelar lingotes de oro custodiados en una bóveda de Moscú. Los patrones de acumulación, por cierto, son asombrosos. 1.000 toneladas de oro anualmente durante 3 años consecutivos, de 2022 a 2024, frente a un promedio histórico de 400 a 500 toneladas. Los miembros de los BRICS adquirieron más del 50% de esa cifra. Reservas de oro de Rusia, 2.036 toneladas. Las de China, 2.298 toneladas y en ascenso. India, 880 toneladas. Brasil acaba de sumar 16 toneladas en septiembre de 2025, su primera compra desde 2021. La participación del oro en las reservas globales de divisas aumentó del 11% en 2010 al 18% en 2024. Esto representa una reasignación estructural, alejándose de los activos denominados en dólares. La lógica estratégica. Si usted es un banquero central de los BRICS, ha sido testigo de cómo Estados Unidos congelaba 300.000 millones de dólares en reservas rusas, convertía SWIFT en un arma y amenazaba con aranceles del 100% a cualquiera que construyera alternativas al dólar. El oro es el único activo que está genuinamente fuera de la cadena de aniquilación financiera estadounidense. Aquí es donde la situación se pone picante. Donald Trump publicó en Truth Social: los países BRICS se enfrentarán a aranceles del 100% si intentan crear una nueva moneda o respaldar cualquier alternativa al poderoso dólar estadounidense. Dólar. Traducción: creen una alternativa al dólar y los embargaremos. Las consecuencias políticas inmediatas. El presidente de Brasil, Lula, anteriormente el defensor más acérrimo de una moneda BRICS, la eliminó discretamente de la agenda de la presidencia BRICS de Brasil para 2025. Vladimir Putin, quien literalmente exhibió un prototipo de billete BRICS en la cumbre de Kazán de octubre de 2024, declaró públicamente en noviembre de 2024: no hemos buscado abandonar el dólar. Esto de un hombre cuyo país tiene 300.000 millones de dólares en reservas congeladas.
La cumbre BRICS de julio de 2025 en Río. Ni una mención a una moneda unificada en la declaración final. Las amenazas de Trump funcionaron a corto plazo. Los líderes BRICS se retractaron de sus audaces planes de unificación monetaria porque el costo económico de un arancel estadounidense del 100% sería catastrófico. Brasil exporta 40.000 millones de dólares a Estados Unidos anualmente. China exporta más de 500.000 millones de dólares. Un arancel del 100% es, funcionalmente, un embargo comercial. Pero aquí radica el problema. La cohesión compra cumplimiento, no lealtad, y acelera la dinámica exacta que intenta prevenir. El Instituto Peterson de Economía Internacional modeló las amenazas arancelarias de Trump. Resultado, el PIB de Estados Unidos cae en 432.000 millones de dólares al final de su segundo mandato. Los precios suben un 1,6%. Eso es un daño económico autoinfligido para imponer la hegemonía del dólar. Mientras tanto, los BRICS no dejaron de construir alternativas. Simplemente se volvieron más discretos al respecto. El comercio entre Rusia y China en monedas locales sigue siendo del 99%. La transferencia operativa de Enbridge aún se llevó a cabo. El volumen de transacciones de SWIFT sigue subiendo un 43%. La acumulación de oro se acelera. La paradoja. Las amenazas arancelarias de Trump demuestran la vulnerabilidad del dólar al evidenciar que su dominio ahora exige coerción en lugar de preferencia de mercado. Si el dólar fuera genuinamente la mejor divisa para el comercio, no se necesitarían aranceles del 100% para evitar alternativas. El hecho de que sí se necesiten le dice a cada banquero central de los BRICS, este sistema es frágil. Diversifiquen más rápido. La postura de la institución Brookings es que Estados Unidos puede imponer sanciones secundarias a participantes de terceros países en sistemas no basados en el dólar, pero al hacerlo, se crea una paradoja de las sanciones. Cada uso de coerción financiera incentiva la construcción de alternativas a prueba de sanciones. No se está previniendo la desdolarización, solo se la está haciendo más urgente. Ahora, hablemos de la pesadilla de la repatriación. Los bancos centrales extranjeros actualmente poseen 7.44 billones de dólares en reservas, bonos del tesoro, deuda de agencias y activos denominados en dólares. Esa cifra se ha mantenido relativamente estable en términos absolutos, pero la participación del dólar en las reservas totales se ha desplomado del 85% en la década de 1970 al 58.9% en el tercer trimestre de 2025, el nivel más bajo desde 1994. Aquí está el escenario apocalíptico. Si la desdolarización se acelera, si las alternativas de los BRICS ganan terreno, si el petróleo deja de cotizarse en dólares, si Enbridge maneja un volumen de transacciones significativo, entonces los bancos centrales extranjeros comenzarán a vender bonos del tesoro. No porque odien a Estados Unidos, sino porque ya no necesitan dólares. Eres Turquía. Solías tener 50.000 millones de dólares en bonos del tesoro porque necesitabas dólares para comprar petróleo. Pero ahora está comprando Gattuso en swaps de rublos LRA y liquidando el comercio con China a través de CIPS. ¿Por qué mantener un activo que se deprecia y rinde un 4% cuando podrías tener oro o diversificar en yuanes? Si eso ocurre masivamente, y con 4 billones de dólares en bonos del tesoro inundan el mercado, los precios de los bonos se desploman, los rendimientos se disparan, los costos de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos se disparan. Ya estamos manejando déficits de 2 billones de dólares. Imagina financiar eso al 7% en lugar del 4%. La Fed se enfrenta a una elección imposible. Dejad que los rendimientos se disparen y colapsen la economía, o imprimir dinero para absorber la venta masiva y desencadenar la inflación.
Estados Unidos imprimió más de $1 billón durante la COVID para absorber la oferta de bonos del Tesoro. Si 10 billones de dólares se repatrian, estaríamos ante una expansión monetaria a nivel de Weimar. Pero aquí está el contraargumento. La desdolarización no provoca una venta masiva instantánea de bonos del Tesoro, porque la demanda de dólares es persistente. Más de $1 billón en billetes físicos se mantienen fuera de Estados Unidos, utilizados para transacciones en economías inestables, mercados negros y como reserva de valor. Esa demanda persiste, incluso si la liquidación comercial cambia. Ninguna alternativa iguala la liquidez del dólar. No se pueden bancar 10 billones de dólares en yuanes. Los controles de capital de China impiden mover dinero libremente dentro y fuera. Los mercados del euro están fragmentados. Lo y líquido a gran escala. Los mercados de capitales de Estados Unidos siguen siendo inigualables, profundos, transparentes, regidos por el Estado de Derecho. Los bonos del Tesoro estadounidenses siguen siendo el activo a gran escala más seguro del planeta. La opinión del FMI. El dólar seguirá siendo dominante a medio plazo, 10 a 20 años, pero la diversificación gradual continuará. Ninguna alternativa individual puede reemplazarlo, pero una cesta de alternativas, euro, yuan, oro, puede erosionarlo colectivamente. El riesgo real no es un colapso, es un desangramiento lento. Cada año, los bancos centrales extranjeros mantienen un poco menos de sus reservas en dólares. Eso reduce la demanda de bonos del Tesoro. Eso obliga a la Fed a absorber más emisiones. Eso limita la capacidad de la Fed para combatir la inflación. Eso valida la decisión de diversificarse lejos del dólar. Profecía autocumplida. El balance de la Fed ya se redujo en $2.2 billones desde junio de 2022. Puede absorber las entradas, pero solo tolerando la inflación o asfixiando el crecimiento económico. Ninguno es políticamente aceptable. Bien, veamos la realidad. La desdolarización enfrenta obstáculos estructurales masivos. Obstáculo 1. La convertibilidad del yuan. El yuan chino representa solo el 10% de los pagos globales de SWIFT, una caída desde el 4% a finales de 2024. ¿Por qué? Controles de capital. No se puede mover dinero libremente dentro o fuera de China. Un ex vicepresidente del Banco de China admitió, dado que la cuenta de capital de China no está completamente liberalizada, sería muy difícil lanzar una moneda estable a nivel nacional. Si eres un exportador brasileño, aceptarás yuanes para el comercio con China, pero no puedes invertir esos yuanes en los mercados globales ni convertirlos libremente. Eso limita la adopción del yuan. Obstáculo 2. La disfunción interna de los BRICS. Los BRICS no son un bloque coherente, es una colección de rivales que fingen cooperar. India contra China. India está aterrorizada de reemplazar la hegemonía del dólar con la hegemonía del yuan. Se ha resistido al comercio denominado en yuanes y se ha negado a unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. El pragmatismo de Brasil. Lula habla mucho sobre la desdolarización, pero luego mantiene discretamente reservas en dólares porque no confía en la liquidez del yuan. La desesperación de Rusia. Moscú es el más motivado para escapar del dólar, pero también es el más aislado. Sus alternativas, rublos y yuanes, no funcionan para el comercio fuera de China. Obstáculo 3. Prerequisitos de una moneda de reserva. El FMI enumera lo que se necesita para ser una moneda de reserva. Mercados de capital profundos y líquidos. Solo Estados Unidos tiene esto. Estado de Derecho y cumplimiento de contratos. El sistema legal de China es opaco. Yuan de Rusia es ruso. Estabilidad macroeconómica. Brasil y Sudáfrica son volátiles. Los flujos de capital de la India fluctúan salvajemente.
Confianza política. ¿Confiarías en Xi Jinping o Putin para guardar tus reservas? ningún país BRICS cumple todos los requisitos? En euro es el que más se acerca, pero la propia fragmentación política del euro, la heterogeneidad de la deuda soberana, restringe su atractivo inherente. La paradoja, como suele ocurrir en los mercados, se gesta en los márgenes. Lo comercio bilateral, si bien se articula en corredores específicos, adolece de una falla estructural en su esencia. La composición de las reservas, la fijación de precios a nivel global y la infraestructura financiera son pilares que sostienen al dólar, cuyas ventajas son intrínsecas, no meramente coercitivas. Rusia y China, por su parte, pueden permitirse el lujo de comerciar en divisas locales, impulsados por la necesidad de sortear las sanciones. A pesar de la confianza bilateral y las alternativas incipientes, un importador keniano, un exportador vietnamita o un banco turco, en su pragmatismo, siguen inclinándose por el dólar, dada su innegable facilidad operativa. Adentrémonos ahora en lo que los mandamases no se atreven a verbalizar en público. Decodificando la postura del FMI. En el discurso oficial, el dólar mantendrá su hegemonía en el horizonte previsible. La dolarización, nos dicen, es un proceso gradual y manejable. Sin embargo, si leemos entre líneas, la verdad es que el pánico es palpable, aunque reconocerlo públicamente solo precipitaría una crisis mayor. Los propios datos del FMI revelan que la cuota del dólar en las reservas globales ha alcanzado su punto más bajo desde 1994. Reconocen una diversificación paulatina, pero simultáneamente minimizan el riesgo sistémico inherente a tal tendencia. En otras palabras, son testigos de la erosión, pero carecen de la capacidad para detenerla. Mientras tanto, los bancos centrales europeos entran en juego. El BCE, en un movimiento histórico durante la crisis del COVID, emitió 700.000 millones de dólares en deuda pública europea conjunta, marcando el primer paso tangible hacia un instrumento fiscal unificado en la eurozona. Este hito forja alternativas denominadas en euros a los tradicionales bonos del Tesoro, elevando el potencial del euro como divisa de reserva. Pero aquí reside la encrucijada. La propia política interna del euro es un laberinto de complejidades. La deuda italiana, para ser francos, es calificada como bono basura. Y Alemania, con su pragmatismo histórico, no está dispuesta a subsidiar al sur de Europa indefinidamente. El euro, por ende, no puede aspirar a reemplazar al dólar si su propia estructura interna amenaza con implosionar. Una verdad que el Banco de Pagos Internacionales conoce bien. La transferencia de Enbridge, una acción concreta, desprovista de grandilocuentes declaraciones políticas. Y en octubre de 2024, el BIS transfirió Enbridge a los bancos centrales participantes. Esto, si bien no constituye un respaldo explícito a la desdolarización, sí representa una tácita tolerancia hacia ella. El BIS, con su poder, podría haber abortado Enbridge. No lo hizo. ¿La razón? Incluso el Banco de los Bancos Centrales comprende que la instrumentalización del dólar como arma geopolítica genera inevitablemente una demanda creciente de alternativas. Reprimir esa demanda solo exigiría una mayor armamentización del dólar, lo que paradójicamente crearía aún más demanda de alternativas. Un verdadero bucle de fatalidad. He aquí la cruda realidad. La desdolarización es un fenómeno estructuralmente innegable. El comercio entre Rusia y China se realiza en un 99% en divisas locales. El volumen de transacciones del sistema CIP ha experimentado un aumento del 43%. Enbridge no solo está operativo, sino que se expande. Las reservas de oro de los BRICS, por su parte, superan las 6.000 toneladas y continúan en ascenso. La cuota de dólar en las reservas globales, como hemos visto, es la más baja desde 1994. No estamos ante un colapso abrupto, sino ante una erosión constante y silenciosa. Históricamente, el dólar ha cimentado su hegemonía, dominando aún el 88% de las transacciones de divisas. Los bonos del Tesoro estadounidense, por su parte,
persisten como el baluarte de liquidez y profundidad en los mercados globales. Hasta la fecha, ninguna divisa alternativa ha logrado emular la convertibilidad, liquidez y confianza que el dólar ha cultivado. Las fisuras internas de los BRICS, por ejemplo, han sido un obstáculo persistente para cualquier acción concertada. La trayectoria que se vislumbra es la de una transición multipolar, lenta pero inexorable. El dólar, si bien conserva su primacía, comienza a ceder terreno, compartiendo su influencia con el euro, el yuan e incluso el oro en corredores comerciales estratégicos. En un giro histórico, la energía entre Rusia y China dentro del marco BRICS se liquida cada vez más en monedas locales. Paralelamente, los bancos centrales, con una visión prospectiva, han iniciado una diversificación estratégica de sus reservas. El ritmo de esta metamorfosis está intrínsecamente ligado a la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos o su ausencia, al dinamismo del crecimiento económico chino y a la internacionalización progresiva del yuan. La weaponización del dólar, un error estratégico de bulto, ejemplificado por las amenazas arancelarias de Trump, si bien disuadió una unificación monetaria audaz, paradójicamente aceleró la construcción silenciosa de infraestructuras alternativas. Cada amenaza coercitiva, como la historia nos ha enseñado, no hace sino validar la imperiosa necesidad de buscar alternativas. La hegemonía, un concepto tan antiguo como el comercio, no se sostiene por la fuerza, sino por la entrega ininterrumpida de valor, estabilidad, liquidez y, sobre todo, confianza. La verdadera encrucijada histórica es esta. Estados Unidos redoblará su apuesta por sus ventajas institucionales, el Estado de Derecho, la transparencia de sus mercados y la disciplina fiscal, o dilapidará su credibilidad a un ritmo mayor del que los BRICS construyen sus alternativas? Porque en este preciso momento estamos inmersos en una carrera contrarreloj, y la meta, créanme, está mucho más próxima de lo que la mayoría intuye. Así pues, en este panorama de cambios tectónicos, he aquí una guía de supervivencia inspirada en la prudencia histórica. Diversifiquen. Si los bancos centrales, guardianes de la estabilidad, están adquiriendo oro y diversificando sus reservas, quizás sea un indicio que deberíamos emular. Esto no es, por supuesto, un consejo financiero, pero como bien saben, la historia nos ofrece pistas. Observen con atención los volúmenes de transacciones de Enbridge. Si estos volúmenes superan el billón de dólares anuales, estaremos ante una señal inequívoca, el canario en la mina de un cambio profundo. Monitoreen también la cuota del yuan en el sistema SWIFT. Si esta cuota se consolida por encima del 5%, habremos entrado en una fase de aceleración histórica. Y por supuesto, vigilen los rendimientos de los bonos del Tesoro. Si los rendimientos a 10 años se disparan por encima del 5%, sin que medie una recesión, será un indicio claro de que la demanda extranjera por la deuda estadounidense se está resquebrajando. Y, crucialmente, abandonen la falacia de que el dominio del dólar es una constante inmutable de la historia. Esto no es una ley de la física, es política, y la política, como la historia nos demuestra, es intrínsecamente mutable. Compartan en los comentarios su perspectiva. ¿Cuán rápida creen que será esta transición? ¿5 años? ¿20? ¿O acaso el dólar es, contra todo pronóstico histórico, verdaderamente invencible? Si este análisis histórico les ha despertado, aunque sea mínimamente, pulsen el botón de me gusta para que el algoritmo comprenda que la libertad financiera, y no solo los videos de gatos, es un tema de interés vital. Suscríbanse si desean más inmersiones profundas en las complejidades del sistema financiero. Y compartan este contenido con aquellos que, anclados en el pasado, aún creen que el dólar está respaldado por oro, porque históricamente ya no lo está. Su valor actual se sustenta en el impulso, en la inercia de su propia historia. Y el impulso, como bien sabemos, funciona de maravilla hasta que, de repente, deja de hacerlo. Nos vemos en el próximo análisis. Manténganse perspicaces.